Dios te bendiga con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente en este espacio que tenemos para la reflexión y para la palabra, para hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me pareció hermoso, que se está escribiendo, que el Señor está inspirando y ven hablando. Y es sobre las prisiones espirituales, sobre las jaulas espirituales, como titula la predicación, jaulas espirituales y jaulas emocionales, ¿sí? Y la palabra prisión, ¿sí? Jaula hace referencia a aquello que nos encarcela, aquello que nos detiene, que ata a las personas, ¿sí? Vamos a estar hablando de eso. Y vamos a hablar de lo que Dios quiere para nosotros y Él ya nos lo ha dicho muchísimas veces a través de su palabra y nos lo ha mostrado con sus hechos y con su amor, que lo que quiere es darnos vida, nos quiere dar libertad. Y para poder recibir esta libertad tenemos que dejar de ser esclavos. Y lo que nos esclaviza es el pecado. Entonces es importante que cada uno sepa de qué está siendo preso para que pueda determinarse salir. Hay gente que es presa de la enfermedad, hay gente que es presa de los vicios, hay gente que es presa de la mentira, hay gente que es presa del temor, hay gente que es presa de la duda, hay gente que es presa de la avaricia, hay gente que es presa de la soberbia, hay gente que es presa de la violencia, hay gente que es presa de la culpa. Bueno, podríamos hacer una lista enorme de qué cosas son las que nos buscan apresarnos. Pero lo importante es que, como dice la palabra, nosotros hemos recibido la oportunidad de ser libres. Y no solamente es una oportunidad, sino que es una necesidad. Los seres humanos necesitamos ser libres en Cristo, cubrirnos con su sangre, renunciar a todas esas prisiones. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para poder disfrutar plenamente de Él, para poder renunciar a aquello que nos ataba al pasado y a lo malo y poder avanzar en Él, para recibir todas esas cosas hermosas que Él tiene preparadas para nosotros. Pero no podemos recibir todo eso hermoso y todos esos propósitos que Él tiene si no aceptamos esta libertad que Él quiere darnos. Y la libertad no es un libertinaje, sino que es justamente libertad, ¿sí? Libertad real. Y para esto nosotros necesitamos despertar del sueño en que el diablo busca tener inmersa a la gente. La predicación se titula Jaulas espirituales. No te dejes dominar por las emociones, despierta, pide oración, estamos para ayudarnos. Dios te hizo libre, ¿sí? En esta imagen que armábamos. Y de esto se trata, ¿sí? Del poder del clamor, del poder de ponernos en sus manos. Salmo capítulo 107, versículo del 14 al 20, dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Bueno, y esto nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Primero, esto que yo les decía, la necesidad que tenés de ser libre de todas esas prisiones que puedan estar encerrándote. Y además de que hay alguien que quiere libertarte, que ya hizo todo para hacerte libre, que quiere sacarte de tinieblas, de sombra de muerte y llevarte a vida. Dice que la gente se encuentra en esas prisiones porque hizo las cosas mal, porque quebrantó la ley de Dios. Dice, fueron afligidos porque por insensatos, por ir
tras un camino de rebelión, por ir tras las maldades, por ir tras el pecado, por abominar el alimento de la palabra, por no hacer caso a la palabra. Dice, pero cuando clamaron, buscaron de Dios, en medio de su angustia, Dios los libró. Se rompió los cerrojos, rompió las cadenas, abrió esas puertas, rompió esas prisiones y los hizo libres. Y si vemos en las últimas palabras de estos versos que compartíamos, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y esto es lo importante, en ese momento en el que te sentís agobiado, mal, ese lugar en el que te sentís en ruina, en tristeza, en enfermedad, en dolor, lo que puede sanarte es el nombre de Dios, lo que puede sanarte es la palabra de Dios, ¿sí? La administración de la palabra de Dios. Se envió su palabra, los sanó y los libró. Proverbios capítulo 23, versículo 19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu camino. Y eso es lo importante, ¿sí? Oír la palabra de Dios, buscar la sabiduría por medio de Dios y enderezar la senda. Y para hacer esto necesitamos entender que la senda ha sido desviada, ¿sí? Necesitas buscar en qué momento tu senda se corrió. ¿Para qué? Para volverte a Él. No solamente por vos, sino también por los demás, para ayudar a quienes amás. Este mensaje no solo te sirve a vos, sino también te sirve para esas personas que conoces y que están pasando por momentos así, que están dentro de prisiones. Es más fácil amar a los demás cuando amamos a Dios primeramente. Es más fácil ayudar a los demás cuando hemos sido ya ayudados por Dios. Entonces es importante que este mensaje pueda ser compartido también para que otras personas que lo oigan puedan ser libres, puedan recibir esta libertad que Dios quiere dar. Vamos a estar haciendo una serie de en distintas predicaciones, porque en una sería mucho para hablar o habría que acortar demasiado cada tema y merece explayarnos sobre cada tema, así que vamos a estar haciendo una serie sobre jaulas espirituales que el Señor nos ha inspirado por medio de su Espíritu Santo en este momento de encierro también físico, pero que nos puede llevar a una libertad espiritual y emocional mucho más grande si nosotros reflexionamos con Dios. Y yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 52, versículo del 1 al 3. En este pasaje, la palabra del Señor dice así: Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de la hija de Sión, porque así dijo Jehová: de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero serás rescatados. Amén. Y en este pasaje el Señor dice, bueno, es tiempo de despertar, ¿sí? Y despertar nos habla de un previo estado de sueño, ¿sí? De un previo adormecimiento. De un momento de inconsciencia, ¿sí? Y ¿quién está dormido? Bueno, está dormida aquella persona que está dentro de la prisión. Tiene sus ojos cerrados, ¿sí? No oye ni ve lo que Dios le está hablando. Por eso Dios primero lo sacude, le dice, despierta, es momento de reaccionar, de limpiarse del polvillo, ¿sí? De soltar las ataduras del cuello, esas cosas que te tenían atado y que te ahorcaban, que te ahogaban, ¿sí? Es tiempo de recibir libertad. Es tiempo, dice, después de vestirse de poder, ¿sí? De renovar las vestiduras. Nosotros nos vestimos de poder una vez que recibimos la libertad en Cristo, porque entendemos que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Amén. Dios
hace llegar este mensaje a tu vida porque quiere que seas libre, quiere abrir la puerta de esa jaula. Y en este momento te está dando la posibilidad. Él está abriendo esa jaula y te está dando la posibilidad de salir. Y hoy, ¿de cuál prisión vamos a hablar? ¿De cuál jaula vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la mentira. De la mentira, que también es una prisión. Las mentiras en general, ¿sí?, sea una, sean muchas, traen como consecuencia más mentiras. Y cosas que inician como una pequeña mentira, luego llevan al mentiroso a generar muchas más para tapar a aquella previa. Nosotros podemos preguntarnos y decir por qué la gente miente, por qué la gente actúa así. Y hay muchísimas excusas que la gente ha puesto a lo largo de la historia de por qué miente. Incluso se han hecho estudios para tratar de entender por qué la gente miente y se han sacado porcentajes, y hay gente que dice que miente para cubrir una falta personal. Hay gente que dice que miente o que engaña para obtener una ventaja económica. Hay gente que miente o engaña para obtener algo de conveniencia personal. Hay gente que está persiguiendo un interés, ya sea monetario o lo que sea. Hay gente que lo hace para conseguir algo o para evitar algo. Hay gente que lo hace para tratar de generar una imagen positiva de sí mismo en los demás. Hay gente que miente incluso inventando historias fantásticas a fin de que los demás le crean y se sientan bien. Hay gente que dice mentir para evitar ser descortés, o para evitar herir los sentimientos, o para evitar hacer sentirse mal a los otros. Hay gente que miente y cree mentir por cosas inocentes y luego se les empieza a hacer más grande. Hay gente que miente porque tiene una angustia espiritual o se siente poco, ameno, ¿sí?, se siente poca cosa en su interior y quiere pertenecer a algo, quiere sentirse de parte de algo, entonces siente que mintiendo te asegura ese lugar. Bueno, podríamos así horas estar diciendo cuáles son las excusas de por qué la gente miente, pero este no es no es lo importante, ¿sí? Lo importante es qué hace la mentira, ¿sí? Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando mentira habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Uy, fuerte este versículo. Dice que cuando vos sos mentiroso, cuando vos mentís, te estás volviendo un hijo de Satanás. Así como lo escuchás. Y uno dice: no, pero yo no entro dentro de esa calificación, porque yo, bueno, a veces digo mentiras, y ahí se te vienen todas las excusas. Y eso es otra señal más de que el enemigo obra dentro tuyo y que te ha enjaulado, que te ha aprisionado. Y para comenzar a recibir este proceso que Dios quiere hacer en tu vida, para que Dios pueda darte libertad, primeramente tenés que reconocerte como pecador. Tenés que reconocer que mentís. A mí me ha tocado amonestar a personas por mentiras a raíz del ministerio, y las personas decirme: sí, tiene razón, incluso dar testimonios dando gracias a Dios por haberse librado de las mentiras, y verlos automáticamente mintiendo. Me ha tocado oír gente que miente porque sí, que miente contándote anécdotas que nunca existieron, y gente que miente contándote historias que
que no tienen sentido y que no habría ninguna necesidad de decir, con tal de creer pertenecer o creer tener un lugar importante. Gente que miente para excusarse porque peca, gente que miente en cuanto a una adicción y dice yo no consumo más esto, o dejé lo otro, o dejé aquello, y en realidad es mentira. Y y que a mí como ministro lo que me genera ver todo eso es pena, porque cuando la gente miente se mete más dentro de la jaula, ¿sí? Y esa jaula está rodeada de demonios que oprimen a esa persona. Así es. Eh, Dios te quiere hacer libre, Dios te quiere sacar de esas tinieblas, Dios quiere abrir esa puerta y quiere sacarte de ahí adentro, pero tenés que despertarte porque estás sumido en un sueño en el que te decís a vos mismo que no sos mentiroso o que no sos mentirosa. Y Dios quiere hacerte libre. Esta palabra, como les decía al principio, no solamente sirve para ustedes, los oyentes, sino también para los demás, para sus hijos, para sus nietos, para sus hermanos, para sus conocidos, para cualquier persona que ustedes vean que miente. Yo el otro día veía una frase que era interesante y la compartía, Armando escribiendo justamente de la predicación, y les decía que la mayor parte del tiempo en el que la gente te está mintiendo, uno sabe cuál es la verdad, pero en muchas ocasiones uno no se toma el tiempo de desmentirlo porque no le da importancia o para evitar un conflicto. Y el mentiroso se queda contento creyendo que logró el engaño, pero a su vez también se siente culpable por haber mentido. Y hay un grado más grave aún, que es el que miente y se lo cree y no reconoce que así fue. ¿Sí? Que esa mitomanía, ¿sí? Es cuando mienten y se lo creen y generan algo más grande para tapar eso anterior. Tenemos que ser libres de todo eso. Porque así como la oscuridad es ausencia de luz, el pecado es ausencia de Dios. La mentira es ausencia de la verdad. La verdad no es un sentimiento ni es una emoción. La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces necesitas salir de esas tinieblas. ¿Qué es la mentira? La mentira es una afirmación falsa, una negación de algo verdadero. Es la invención de una situación. Incluso el mentiroso cree sus propias mentiras e incluso se vuelve carne con ellas. Por eso Dios hoy te advierte y te hace llegar esta palabra a tu vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que son abominación a Jehová. Y Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Amén. La mentira es una maldición. La mentira te acarrea maldición. La mentira hace que le abras la puerta al enemigo para que destruya en tu vida. La mentira genera violencia. La mentira provoca daño. La mentira roba tus bendiciones, roba tu riqueza, roba tu prosperidad. ¿Sí? La mentira le da herramientas al diablo para que entre y tome dominio de tu hogar y de tu familia y de tu salud y de tu vida espiritual. ¿De dónde viene la mentira? La mentira viene de Satanás. Dice la palabra del Señor que Satanás mismo es el padre de las mentiras y que él ha sido homicida desde el principio, o sea que busca matarte. La mentira entra en tu corazón y lleva muerte.
Pero como pastora pueden decir ustedes, a veces es una mentirita piadosa como ser algo tan grande. Bueno, esa es la mentira más grande, lo de la mentira piadosa. Hubo en la palabra del Señor una primera ocasión en la que se generó mentira, que fue en Génesis, allí en el momento en que Adán y Eva son tentados. Dios le había dado una advertencia y les había dicho: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis ciertamente moriréis. Y fíjense si será astuto el enemigo y cómo actúa en general, que cuando se encuentra con la mujer la convence de comer de este fruto. La mujer le dice a la serpiente que podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que de ese no comiéramos ni lo tocáramos porque moriríamos. Entonces la serpiente le dice a la mujer: ciertamente no morirás, ¿sí? Y les hace creer de que Dios en realidad los está engañando, y les dice: porque Dios sabe que cuando comas de él tus ojos se abrirán y serás como Dios y conocerás del bien y del mal. Y fíjense que Satanás, ¿sí?, la serpiente, enmascara la verdad y los hace creer de que cometer este pecado tiene un beneficio. Ciertamente la mujer prueba del fruto y Adán también, y ven que no mueren ese día. Entonces, de alguna forma creen que era real lo que la serpiente les decía. Pero si nos fijamos bien, Adán y Eva sí mueren. Adán y Eva pierden lo eterno por algo perecedero, por probar de algo, por hacer algo erróneo, por equivocarse, por elegir lo malo, por tomar la mala decisión. Pierden la posibilidad de la vida eterna y conocen la muerte que hasta el momento no conocían. Es verdad, no mueren ese día, pero sí mueren luego. Y si no hubieran comido del fruto, si hubieran hecho caso a lo que Dios les había advertido, nunca hubieran muerto. ¿Por qué? Porque no hubieran tenido necesidad de conocer del mal. Es verdad que a partir de ese momento conocieron del bien y del mal. ¿Por qué? Porque probaron del pecado, probaron del mal, conocieron del mal, se hicieron uno con el mal. Todas las mentiras son consideradas pecado. Todas las mentiras te hacen probar de ese fruto prohibido. Y todas las mentiras que son pecado te envuelven en la telaraña que el diablo va tejiendo. ¿Para qué? Para ahogarte, para robar tus bendiciones, para apartarte de la presencia divina. ¿Qué quería el diablo cuando tienta a Adán y Eva? Quería apartarlos de Dios. Él ya había sido apartado de la presencia de Dios. Él ya había perdido toda la luz, todo lo que tenía, y sentía envidia de aquella creación a la que Dios llamaría sus hijos, de aquella creación que Dios amaba tanto, de aquella creación a la que Dios le había dado tantas cosas tan lindas. Y busca el lado frágil de aquellos, los engaña, y esto mismo sigue haciendo hoy en día. El enemigo trata de enmascararte, de enjaularte, de engañarte y de hacerte creer de que la verdadera solución es mentir. Pero yo quiero contarte algo que seguramente ya oíste y que seguramente ya sabes, pero que es necesario que recuerdes. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 22: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que haya de salir a luz. Amén. Dice: no hay manera de que dejes encubierto, no hay manera de que le ocultes la verdad a Dios, porque todo lo que está oculto y Dios quiera hacer salir a luz, saldrá.
Hay gente que vive su vida en torno a mentiras, en torno a infidelidades en los matrimonios, en torno a engaños, en torno a engaños con los hijos, en torno a engaños de los hijos a los padres, en torno a engaños sobre la salud, en torno a engaños referidos a las adicciones, autoengaños inclusive. Engaños a los ministros, tratando de mentirle a los ministros, etcétera. Y todo eso trae consecuencias, mi hermano. Todo eso trae consecuencias. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Romanos 6:23 te dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Dios te quiere hacer libre. Y Dios está abriendo esa jaula en este mismo momento. Dios te está haciendo pensar de cuántas mentiras has dicho y de cuántas mentiras decís y de cuántas mentiras te rodeás. Y el enemigo te está tratando de engañar, así como lo hizo con Adán y con Eva en el Edén, diciéndote, si la verdad sale a luz vas a estar en problemas. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que si seguís en la mentira vas a estar en muchos más problemas. Es verdad que seguramente, luego de haber mentido con tantas cosas, al sacar a la luz las verdades, te ocasionan problemas, porque son las consecuencias de tus mismos errores. Pero si vos te mantenés en una vida de mentira y continuás pecando, ignorando lo que la palabra de Dios te advierte y tratando de engañar a Dios, la consecuencia va a ser mucho más grave. No solamente la consecuencia aquí en la tierra, sino la consecuencia luego, cuando te toque estar frente al tribunal, frente al Altísimo. En ese momento en que se decida hacia dónde vas. Porque dice la palabra del Señor que los mentirosos no heredan el reino de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay gente que se escuda bajo la gracia y dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces Dios tiene misericordia de nosotros, la salvación es nuestra por amor, entonces podemos seguir pecando porque Dios me entiende, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. La palabra del Señor es clara, dice que estés bajo la gracia no es una excusa para pecar, por el contrario, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeciste, sea del pecado para la muerte o sea de obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste engendrados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Y acá Dios te habla de dos caminos que tenés. Vos querés bendición para tu vida, dejate de mentir. Proponete dejarte de mentir. Proponete ir por la verdad, ir por un camino, una senda de justicia, abandonar aquello que te hace mal. No sirve de nada que sigas mintiendo y engañándote a vos mismo, tratando de engañar a tus siervos, tratando de engañar a tus hermanos. ¿Para qué? Para obtener un lugar, para mantener, para tener para que los demás tengan una mejor idea de vos mismo. Diciendo que no fumás cuando sí fumás, diciendo que no consumís ningún tipo de drogas cuando sí lo haces, diciendo que no mentís cuando sí lo haces, diciendo de que no estás pecando con cosas que sí lo haces. El Señor te está llamando a la reflexión. ¿Para qué? Para que abandones ese mal, para que te dejes de mentir, para que te dejes de engañar, porque cuando vos te engañás, en realidad estás siendo engañado por el diablo. Las pasiones ocultas, las pasiones sexuales que te enjaulan, las pasiones que te llevan hacia la lujuria, la infidelidad, la mentira, las adicciones, la avaricia, los negocios ilícitos,
Todas aquellas cosas han de ser descubiertas porque Dios es luz y Dios hoy te está advirtiendo y te está dando la oportunidad de tomar las riendas de tu vida, de dárselas a Cristo y de decirle: quiero empezar a caminar con vos. Esto no significa que no recibas consecuencias de las cosas malas que hiciste y de las malas decisiones que tomaste, sino que significa que vas a hallarte en la gracia y en la misericordia de Dios, ¿sí? Para ser protegido por su gracia aquel día del juicio. Dice la palabra de Dios, como leíamos hoy en el Salmo 107, lo sacó de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Es tiempo de que alaben su misericordia. Dice, Él los quebrantó y fueron afligidos. ¿Por qué? Por insensatos, por ir por camino de rebelión. Pero cuando se arrepintieron, cuando clamaron a Dios, Él los libró. Y de esto te habla hoy. Esta palabra es una palabra fuerte que incluso muchos van a rechazar. Pero cuando el Señor me hacía escribirla, me traía a la mente este versículo de Juan 8:44 que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y qué triste y qué feo que puedas ser llamado un hijo de Satanás. Dios hoy te está dando la posibilidad de ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios. Tus negocios no están prosperando, no estás avanzando, es porque estás mintiendo y le estás robando a Dios. Tu vida espiritual no está avanzando, no estás obteniendo aquello que querés, es porque estás mintiendo continuamente y estás escudándote tras la mentira. Tu matrimonio no prospera, revisa si hay mentira ahí. Tus hijos no salen adelante, indagá sobre la mentira. Yo veo muchas veces que los padres se quejan de las conductas de los hijos, sin analizar que muchas veces las conductas de los hijos son el reflejo de sus propias conductas. Si ves que tus hijos mienten de algún lado, lo están aprendiendo. A nosotros es muy fácil decirnos no seas mentiroso cuando ellos te ven que continuamente como ejemplo estás mintiendo. No digas malas palabras cuando vos todo el tiempo estás diciendo malas palabras. No seas agresivo cuando vos todo el tiempo estás alzando la voz y siendo violento. Entonces los chicos, adolescentes, ellos emulan lo que ven en su casa. Entonces todos esos errores que estás viendo en tus hijos son un reflejo de tus propios errores y seguramente te duele verlos y seguramente te enoja que te lo esté diciendo, pero se los digo desde el amor y desde lo que el Señor me hace hablarles hoy, que es para corrección. Empezá a corregir tu camino, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere darte cosas grandes, Dios tiene promesas hermosas para vos, pero todo eso está afuera de la jaula dentro de la que el enemigo te metió. Así que hoy tenés la posibilidad de decidir salir de esa jaula, de recibir luz, porque Dios vino a darnos libertad, a darnos vida y vida en abundancia. Colosenses dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3. Es parte del viejo hombre ser mentiroso, es parte del viejo hombre escaparle a los problemas y tratar de solucionarlos con mentiras. Pero el viejo hombre te lleva hacia lo perecedero, te lleva hacia lo que se pierde. Analiza tus hechos, si las cosas no te están yendo como esperas, si tus proyectos se están bloqueando y trabando, si no puedes seguir avanzando, si ves que no puedes seguir edificando, es porque le estás dando lugar al enemigo. Dios te llamó a luz, Dios te llamó a vencer. Dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono, dice Apocalipsis. No dejemos de luchar, no dejemos de ir en busca de la vida eterna, no dejemos de avanzar, no dejemos de aferrarnos de la mano de Cristo.
Reflexionemos en esta palabra que Dios nos da y salgamos de la jaula. Dios hoy te dice, es tu momento, es el momento de que recibas libertad. Todo espíritu de mal fue descubierto y es echado fuera en nombre de Jesús, si así lo recibes. Dios te bendiga y te saludo con la paz del Señor.